Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos más a que se incorporen más personas para comenzar. Gracias. Ok, listo, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es precisamente la obligación de beneficiario controlador. Eh, Voy a empezar a proyectar. Ok, eh, buenas tardes, mi nombre es Sharon Adela Hernández Flores. Yo me encuentro actualmente a cargo del área fiscal y me toca impartir el tema de obligación fiscal, beneficiario controlador. ¿Por qué decidimos retomar este tema que no es del todo nuevo, pero aún así sigue siendo un poco desconocido para muchas personas? Pues justamente por eso, porque si bien es una obligación que se implementó a partir del año pasado, es decir, ya llevamos un año y medio con esta obligación para las personas morales. También cierto es que pues muchos desconocen el término, qué significa, eh, por qué está esta obligación, o sea, de dónde viene, eh, en dónde debe de estar cumplida esta obligación. O sea, hay como todavía una serie de confusiones eh, por parte de las personas y me parece bastante normal que, que todavía no tengan asimilada esta figura, ¿no? Entonces, es por eso que decimos retomar este tema y pues esperamos que les quede clara con este webinar, esta explicación. Ok, justamente y curiosamente incluso clientes de la firma nos han preguntado, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué ya estoy obligado a, a esta situación de identificar a determinada persona, etcétera? Pues como antecedentes tenemos que eh, el gobierno de México hizo una serie de pactos y de compromisos con distintas instituciones a nivel internacional, como lo son el grupo de los G20 o el grupo de los 20, el grupo de la Acción Financiera Internacional, cuyas siglas son GAFI, el Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, el Foro Global. ¿Qué pasa con esto? Que pues ya desde antes, desde ya, o sea, ya tiene tiempo que existe los términos para intercambiar información fiscal, sobre todo hablando de paraísos fiscales o de contribuyentes que tenían, pues que ya estaban detectados a nivel internacional por el nivel de transacciones que realizaban. Entonces, al momento en que el gobierno tiene determinados acuerdos o pactos con estos organismos, es que pues se ve obligado también a participar en el intercambio de información. Entonces, como esto es a nivel internacional, el mecanismo para poder otorgar esa información
a otros países que así lo soliciten, pues es establecerte así de, oye, yo te solicito que me identifiques a X personas que vamos a ver, para que yo pueda proporcionar esa información a los países o los organismos que lo soliciten, ¿no? Realmente ese es el origen del por qué se implementó esta obligación. Bueno, esto que viene aquí en la introducción es parte de lo que en su momento estuvo en la exposición de motivos para la reforma al Código Fiscal de la Federación. Y bueno, justamente es eso, ¿no? O sea, la finalidad, más allá de cualquier otra cuestión, es que esta información esté disponible no nada más para el SAT de manera interna, sino de manera externa, si se lo llegan a requerir otro país, pues él pueda proporcionar la información pues, a efectos de que exista esta comunicación y este control fiscal a nivel internacional. Bueno, como les comentaba, pues justamente el argumento de las autoridades mexicanas para incorporar esta obligación se basó en los compromisos que suscribió México como parte de tratados internacionales, intercambio de información, etcétera. Y bueno, básicamente lo que les acabo de contar, ¿no? Que la finalidad, pues es que se pueda compartir, tener ya identificadas las personas que realizan determinadas operaciones y poder compartir esa información en caso de que sea solicitada. Ya en concreto, pues les comento, ¿no? O sea, ya esa idea, ese compromiso del gobierno se aterrizó en el Código Fiscal de la Federación. Fue ahí que se determinó que sería una obligación para las personas morales, fiduciarias, fideicomitentes, fideicomisarios, así como las partes contratantes de cualquier otra figura jurídica, la obligación de mantener como parte de su contabilidad la información de sus beneficiarios controladores. Esta obligación entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Por eso les decía que sí es una obligación relativamente nueva, pero a la vez ya tenemos poco más de un año que se implementó, que las personas morales ya deberían de tener en sus registros, en su contabilidad, esta información para cumplir con esta nueva obligación fiscal, ¿no? Para muchos, el término beneficiario contador pues es confuso, no es algo, un tema que sea familiar para muchos, porque al final es un tema, bueno, más bien es un concepto meramente corporativo. Entonces, todas aquellas personas que estén ajenas a un tema corporativo, pues les va a sonar un poco extraño, pero el concepto de un beneficiario controlador es aquella persona física o un grupo de personas físicas que directa o indirectamente obtienen un beneficio derivado de una persona moral, un fideicomiso o de cualquier otra persona figura, o bien que ejercen el control de cierta manera sobre dichas entidades. Aquí ahorita vamos a ver de manera breve en qué supuesto se considera que una persona recibe un beneficio o que ejerce un control dentro de una sociedad. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, beneficiario controlador es aquel que obtiene un beneficio, obviamente es monetario, y quien ejerce determinado control de decisiones, de acciones, etcétera, en una entidad. Y pues bueno, se puede englobar en personas morales, o sea, aunque la definición y la propia ley te hace la distinción de personas morales y un fideicomiso, pero pues al final también es una entidad jurídica, ¿no? Entonces, digamos que podemos englobarlo así, tiene que ser sobre una entidad jurídica, si lo quieren ver de una manera general, eh, pues cualquier persona que sea una entidad jurídica y que tenga un beneficiario controlador está obligado a cumplir con esta obligación.
Ok, pues vamos a ver rápidamente que se considera beneficiario controlador aquella persona que impone directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o bien que tienen la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. También se considera beneficiario controlador aquel que mantiene la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto del más del 15% del capital social, o bien aquel que dirija directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Y específicamente tratándose de fideicomiso, los beneficiarios controladores pueden ser el fideicomitente, el fiduciario, el fideicomisario, así como cualquier otra persona involucrada que ejerza en última instancia el control efectivo en el contrato, incluso si lo hace de forma contingente. Entonces, aquí podemos ver que estos son los supuestos que nos establece el Código Fiscal de la Federación para determinar quién o quiénes pueden ser beneficiarios controladores. Esto porque, como decíamos, ¿no? O sea, puede que esa figura recaiga en una sola persona que pueda estar en alguno de esos puestos, con que esté en alguno de esos supuestos, ya es beneficiario controlador, o que sea un grupo de personas, y que a lo mejor Juan Pérez es quien tiene más del 15% del capital social, y Juanita Domínguez es quien ejerce la administración o estrategia de las principales políticas de la persona moral, fideicomiso y demás. Entonces, digamos que pues estas dos personas serían beneficiarios controladores. De igual manera, pues también nos han consultado mucho sobre cuál es el fundamento legal de esta obligación. Como les comentaba, esta obligación se encuentra realmente instituida en los artículos 32b ter, 32b quater, 32b inquies. Ahí tengo que hacer como la precisión. Tal cual esos tres artículos del Código Fiscal de la Federación es donde se establece el concepto de beneficiario controlador, que se entiende, o sea, quiénes son, lo que acabamos de ver, la obligación, en qué consiste, cómo van a solicitar la información. Hasta lo vamos a ver con más calma. Digamos, como la obligación de manera genérica está establecida ahí. Sin embargo, el artículo 84M y 84N del Código Fiscal de la Federación determina las sanciones, porque al igual que en muchas situaciones de derecho, el incumplimiento de una obligación conlleva una sanción. Entonces, también las vamos a ver más adelante. Y, pues bueno, básicamente el fundamento legal viene ahí. Sin embargo, también viene de la mano lo dispuesto en la resolución miscelánea fiscal. Cuando entró en vigor, bueno, ustedes saben, se va renovando año con año la resolución miscelánea. Aquellos que no sepan qué es la resolución miscelánea, es un conjunto de criterios que emite el SAT. Son normas generales, le denominan, para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Es un catálogo extensísimo que tiene muchísimos anexos, donde te va diciendo por regla, por ejemplo, la regla 2.8.1.20, qué es el beneficiario contra, o sea, qué requisitos se requieren para que tú cumplas con esa obligación. Entonces, sí, si bien el fundamento está en el Código Fiscal de la Federación, el cómo cumplir esa obligación se encuentra en la resolución miscelánea fiscal. Aquí he de decir como comentario que pues el hecho de que el SAT ligue una obligación tan importante o la remita a una resolución miscelánea que en realidad pues no es una ley,
pues es una parte que llega a ser controvertida y que siempre ha sido controvertida en la materia fiscal, porque el SAT siempre mete obligaciones en unas reglas que son orientativas y que son, bueno, para el contribuyente, y que son no solamente, pues que no son obligatorias, son como una guía del cumplimiento de obligaciones, pero ella mete ahí las obligaciones y así de, bueno, ahí me las tienes que cumplir y tiene que ser conforme a ello, ¿no? Entonces ha habido un debate extenso respecto a criterio del SAT y a criterio de los particulares respecto a lo que debería y no debería estar en la resolución miscelánea fiscal. Ellos argumentan al final que sí, que son reglas de carácter general y que por tanto tienen cierta obligatoriedad, aunque en la esencia de la resolución no debería de ser esa, pero bueno, ahí está establecida. Entonces, a la hora que nos solicitan cumplir con la obligación de beneficiario controlador, pues no basta con lo que dice el código, porque en todo caso debería de estar en el reglamento, ¿no? Pero no, está en la resolución miscelánea fiscal. Entonces hay que remitirse allá, leer el listado de lo que solicita el SAT, ver si se ha modificado, porque obviamente también a lo largo del año va sufriendo modificaciones, adiciones esta resolución. Entonces hay que estar verificando si no aumentaron algo, si no quitaron algo, ver el próximo año cómo viene. A veces vienen exactamente igual, a veces sí cambia alguna cuestión, un inciso o lo que sea. Entonces sí hay como que estar revisando constantemente este tema de la resolución miscelánea. Ok, ya vimos que pues se habla de un beneficiario controlador, que debe de estar por ahí si eres una persona moral, una entidad jurídica, tienes que tener por ahí alguien que ejerza algún control, que obtenga un beneficio, por exactamente en qué consiste esta obligación. Pues bueno, el artículo 32B ter del Código Fiscal de la Federación nos establece en su primer párrafo las obligaciones que se deben de cumplir. En este caso, dice que las personas morales, vamos a remitir a las fiduciarias, los fideicomitentes o fideicomisarios, así como partes contratantes o integrantes de cualquier otra figura jurídica, deben obtener y conservar, aquí viene la parte donde dice, como parte de su contabilidad, y proporcionar al SAT la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Aquí podemos ver que pues son como tres obligaciones englobadas nada más en ese parrafito, que son estas. La obligación de obtener y conservar como parte de su contabilidad. Aquí les quería hacer este comentario de la contabilidad porque, bueno, aquellos que son contadores sabrán que en el artículo 28 viene desglosado, se entenderá por contabilidad, estados de cuenta bancario, las declaraciones, los registros, las balanzas, bla, bla, bla. Y viene un listado. Sin embargo, pues como tal, todavía no dice ahí tu expediente de beneficiario controlador, pero este artículo sí dice que es parte de tu contabilidad. Entonces es muy importante que, que como contadores, como administradores de una empresa, tengan visualizado esa parte que esa obligación forma parte de tu contabilidad y por lo tanto, pues ya ahí cobra mayor relevancia el tenerla, ¿no? Porque es como si no tuvieras tus declaraciones o no sé, ¿no? O sea, es como si omitieras un documento así. Entonces, ya equivale a eso acorde a este artículo. Ok, entonces me regreso un poquito. En la parte de obtener y conservar, como parte de su contabilidad, el expediente de beneficiario o beneficiarios controladores. ¿Qué pasa aquí? En el momento que tú dices, ok, necesito identificar a mi beneficiario o beneficiarios controladores porque no es muy claro para mí hasta qué punto ejercen un control, hasta qué punto reciben un beneficio por los montos, por cómo está redactada el acta de asamblea, por los motivos que quieran.
Ok, voy con un experto, un abogado corporativo que me diga, pues, quiénes son estas personas, quién sería mi beneficiario controlador. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se hace un análisis para determinar, o sea, ahora sí que de todas las personas que integran esa persona jurídica, puede que te remita a más personas jurídicas o puede que te remita a otras personas físicas, o sea, va a ser como una cadenita de analizar paso por paso, así quién, hasta llegar a la última instancia de quién es esa persona que recibe un beneficio o ejerce el control de determinada manera en la sociedad, ¿no? Entonces, ya que se identifica y dicen, es Juan Pérez y Laura Domínguez, son los beneficiarios, ahora hay que formar un expediente de esas personas, de Juan y de Laura. Entonces, en ese expediente, creo que más adelante vengo precisando cómo debe de venir, qué debe de contener. Se archiva, pues es una forma de archivo, y eso es lo que tú debes de guardar en tu contabilidad, porque esa es la información que te puede llegar a solicitar el SAT. Entonces, no nada más basta con que yo diga, sí, ya identifiqué o mi abogado me ayudó a identificar que Juan y Laura son mis beneficiarios controladores. No, o sea, además se tiene que crear un expediente de esas personas, porque ese expediente es lo que te van a solicitar el SAT. Entonces, aunque tú digas, sí, ya sé quién es, o sea, es necesario tener ese archivo dentro de tu contabilidad para poder cumplir con esa obligación. Ahora, la segunda obligación sería proporcionar al SAT, cuando así te lo requiera, la información fidedigna, completa y actualizada de tus beneficiarios controladores. Bueno, aquí ya me pasé un poquito al de abajo, pero bueno, es justamente eso, como se tiene que armar este expediente y este expediente contiene información sensible, tiene que tener pues todos los datos que vienen ahí, tienen que ser reales, que entre ellos va teléfono, correo, acta de matrimonio, en su caso identificar quién es su cónyuge, su alias, que mucha gente también nos ha preguntado por qué me están preguntando por un alias, pero de verdad así viene la resolución. Un alias, pues para quien no sepa, y bueno, y quien no lo sepa, es como el apodo por el cual se conoce, ¿no? O sea, si a Juan Pérez le dicen, no sé, el carnal, pues así lo tienes que poner en su expediente, ¿no? O sea, Juan Pérez, alias el carnal, así tal cual. Así lo pide el SAT. Entonces, es información sensible que de pronto la gente no está acostumbrada a soltar, menos para el SAT, pero lo piden y es una obligación y forma parte del expediente que necesitas tener en tu contabilidad. Entonces, pues así de ese tamaño está esta obligación y pues es la parte como que le ha costado a las personas acostumbrarse a compartir la información, porque como les decía, pues al final es información sensible y información que pues debe de ser veraz, porque en caso de que el SAT detectara que pues que no, que en algún punto estás mintiendo de los datos que estás aportando, pues yo supongo que también hay una sanción. Y bueno, la tercera obligación es este expediente, esta información de este beneficiario debe estar actualizado. ¿Qué pasa si mañana Juan Pérez deja de ser beneficiario controlador y a lo mejor asignan a Luis, a Luis Flores, ¿no? Pues entonces ahora tengo que actualizar y decir, es que sabes que esa ya no es Juan Pérez, ya es Luis Flores y tengo que hacer esa modificación y ahora sacar el expediente de Luis Flores, o en su caso, si sigue siendo el mismo Juan Pérez, pero ya tiene mayor control sobre la sociedad, ya se encontró en otra hipótesis distinta a la que estaba, pues todo eso yo lo tengo que informar al SAT, tengo que actualizar ese expediente, ponerlo al día y pues tenerlo ahí guardado por si el SAT me lo solicita. Ok, nada más aquí como acotación, no nada más
las personas morales tienen esta obligación tal cual de cumplir con la identificación de beneficiario controlador. Esta obligación también se hizo extensa para notarios y corredores públicos o cualquier persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den origen a la constitución de personas morales. Ellos deben de reportar esta información que permite identificar a los beneficiarios controladores. Igualmente, integrantes del sistema financiero deben de identificar a los beneficiarios de las cuentas que manejan. Entonces, ya ven, esta información pues no se limita a los particulares, también es extensiva para notarios y corredores públicos, o sea, ellos desde el momento en que van a constituir una empresa y detectan, y así como ya van viendo quién va a ser la persona beneficiaria, ellos tienen la obligación de reportarlo. Igual los integrantes del sistema financiero, así de, oye, pues yo tengo este beneficiario, maneja estas cuentas con tantos importes, bla, 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 o sea, ellos lo detectan y también tienen la obligación de reportar esa información. Aquí vamos a hacer no quise transcribir tal cual los artículos, pero quiero darles a conocer a las personas que nos están viendo. Algunos son abogados, contadores, y habrá personas que no sean de estas profesiones, pero que mi intención es que conozcan qué es lo que dicen estos artículos. Ya platicamos previamente más o menos qué es lo que traen, pero sí es importante, creo yo, que identifiquen qué artículo dice y en qué viene, o sea, qué es lo que me está diciendo el SAT que debo de hacer, qué debo de tener. Entonces, se trate de resumirlos y pues vamos a revisar cada uno qué es lo que dice. Bueno, el 32B, como ya lo vimos hace rato, establece la obligación de beneficiario controlador para particulares, personas morales, como lo vimos también ahorita. Ahí también establece esta obligación para notarios públicos y corredores públicos. También este artículo 32B ter establece el proceso a través del cual el SAT te va a solicitar la información del beneficiario controlador. Se decía que podía ser también vía facultades de comprobación. La verdad es que, bueno, a mí no me ha tocado ver que sea así, pero lo que también puede hacer el SAT acorde a este artículo es llegar directamente a solicitarte esa información. Entonces, pues sí, te va a notificar conforme al Código Fiscal de la Federación y, bueno, solamente dice que conforme al 134, decía del código, te va a notificar y te va a decir, oye, fulanita de tal, yo quiero que me des tu información de beneficiario controlador. Y entonces es cuando tú tienes un periodo de tiempo que vamos a ver más adelante para proporcionarle esa información. Entonces, bueno, ese artículo nos establece eso. Y también nos establece que los registros públicos en la Ciudad de México, en los estados de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, coadyuvarán con el SAT a la celebración de convenios o de intercambio de información para corroborar la exactitud y veracidad de la información proporcionada relativa a los beneficiarios controladores. Es decir, o sea, justamente lo que les decía, ¿no? Ustedes tienen que proporcionar la información veraz de los beneficiarios. ¿Y cómo lo va a corroborar el SAT? Pues así, como lo estamos viendo, ¿no? O sea, va a solicitar información a los registros públicos y a estas instituciones para ver si es cierto, así de, ay, pues tú me estás reportando que es el beneficiario controlador porque tiene tantas, o sea, importe de no sé cuántas bancarias, a ver si es cierto, Comisión Nacional Bancaria, esta persona qué es lo que maneja, ¿no? O sea, va a corroborar realmente la información con estas instituciones. Ok, aquí regresándonos un poquito a ese tema de que nos establece el 32B ter,
de cómo se va a solicitar la información, que también es un tema que llega a ser como inquietante para las personas, porque pues dicen, no sé si me va a llegar la revisión o no, o cómo va a ser. Bueno, pues aquí también nos está diciendo que el SAT va a notificar a las personas morales la solicitud de información de beneficiarios controladores conforme a lo establecido en el 134 del Código Fiscal de la Federación. Ya que te notifica y te los solicita, digo, la verdad es que yo no he visto un oficio de esos, pero me imagino más o menos cómo sería. Pues esta información debe ser proporcionada dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a que surte efectos la notificación. Entonces, a ti te va a llegar el requerimiento y tienes 15 días para presentar, 15 días hábiles para presentarlo. Pero, bueno, ¿qué pasa si por alguna razón resulta que tú tienes tu expediente incompleto, que te diste cuenta que no está actualizado, que a lo mejor no tienes tu expediente y entonces dices, no voy a cumplir en el plazo de 15 días? Entonces, puedes solicitar una prórroga por 10 días más para presentarlo, siempre y cuando esta solicitud la hagas antes de que se venzan estos 15 días, ¿no? Es decir, a tu día 14 puedes presentar tu escrito y decir, SAT, dame prórroga para presentar esta obligación. Y bueno, ya en el plazo, se supone que el SAT pues sí te debería de contestar y decir, ok, te amplío el plazo. Y pues entonces ya tú vas y proporcionas lo que te está solicitando, ¿no? Él o los expedientes o la actualización o lo que sea que te haga falta, ¿no? Y bueno, la razón es que, o sea, vuelvo a lo mismo, al ser parte de la contabilidad, se supone que deberías de tener esa información ahí disponible para el SAT, pero en caso de que no, que haya una confusión, que se me olvidó, que lo que sea, bueno, te está dando esta prórroga para cumplir. Ok, eso es respecto al 32B ter. El 32B quater nos dice qué es lo que se va a entender por beneficiario controlador. Aquí también, esto ya lo vimos muy al principio, pero nos establece los supuestos en los cuales puede encajar una persona o en todas o varias personas. Y entonces, como les decía, ¿no? Cada una, si encaja en un supuesto diferente, pues será el número de beneficiarios controladores que tengas, ¿no? Entonces, pues es muy importante revisar este artículo porque pues te va diciendo las pautas para que tú puedas identificar al beneficiario controlador. Entonces, pues bueno, básicamente pues en eso lo mismo, quien obtenga de manera directa o indirecta un beneficio derivado de su participación en una persona moral, quienes en última instancia ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, aun cuando lo hagan en forma contingente. Lo cual es también interesante esa parte donde el SAT te pone que aun cuando lo hagas de forma contingente, porque es decir que si por algo una X persona sale a, en este caso, ¿no?, a ejercer derechos de uso, goce y disfrute, solo por un periodo de tiempo determinado, por alguna cuestión de la empresa, por lo que sea, pues esa persona también la tienes que señalar como beneficiario controlador y tienes que hacer su expediente y lo tienes que tener a la mano y tienes que hacer esa serie de cosas, aun cuando solamente lo haga de forma contingente, ¿no? Entonces, aunque no sea permanente, pues lo tienes que hacer. También quien directa, indirectamente o de forma contingente ejerza el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. También se va a considerar que una persona ejerce el control cuando la persona física o grupo de personas físicas ejerce el control a través de títulos de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico. También quienes impongan decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, que nombren o destituyen a la mayoría de los consejeros, administradores, sus equivalentes,
quien mantenga la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto del más del 15% del capital social, o bien quien dirija directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura. Aquí, ¿por qué digamos que se ven más largos, más supuestos? Porque yo los fui desglosando, o sea, en sí te pone el código solo 3, 4 supuestos, pero yo los fui desglosando porque a mí me parece que cada uno de estos, pues sí son diferentes, por eso pareciera que son más supuestos, pero no, lo que pasa es que yo desglosé el artículo y esto es lo que nos va diciendo. Bueno, también este artículo 32b quater nos dice que tratándose de fideicomisos, se consideran beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, fideicomisario, así como cualquier otra persona involucrada que ejerza en última instancia el control efectivo en el contrato. Esto también ya lo habíamos comentado anteriormente. Y también menciona este artículo una parte como curiosa, que de hecho por eso la resalté en un color distinto, porque dice que para la interpretación de ese artículo, o sea, lo que tú interpretes que es un beneficiario controlador en los supuestos que he mencionado, dice que deben ser aplicables las recomendaciones emitidas por la GAFI, por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con fines fiscales, organizado por la OCDE. Acorde a los estándares internacionales de los que México forme parte, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia de las disposiciones fiscales mexicanas. Entonces, les digo, es que es muy curioso que ahí venga, o sea, te dice, sí, un beneficiario controlador es quien ejerce directa o indirectamente estas acciones, ¿no? Pero si hay duda, si existe duda respecto a esa interpretación, te tienes que remitir a estos organismos, a las recomendaciones que emiten a nivel internacional para saber qué es lo que se entiende por un beneficiario controlador. Entonces, ahí es donde entiendo que empiezan como a ligar esta parte internacional de, pues a mí no me queda claro en este caso, ¿no? O sea, ¿quién en última instancia ejercería el control efectivo del contrato del fideicomiso? Pues me tengo que remitir a esas recomendaciones para ver qué es lo que dice cada una de esas instancias y pues quizás darme una idea de, en ese caso, quién sería el beneficiario controlado. Aquí, el artículo 32b quinquies nos establece la obligación de mantener actualizada la información, que era lo que les decía, hasta si llega a haber un cambio en el beneficiario controlador, ejerce más control sobre la sociedad o sucede alguna otra cosa, se divorcia, no sé, sucede algún cambio en ese beneficiario controlador, entonces se tiene que mantener actualizado ese expediente. ¿Qué pasa si hay un cambio? O sea, ya tengo mi expediente y sucede un cambio dentro del beneficiario controlador o en otro beneficiario controlador. Entonces, se tiene que actualizar esta información dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que haya sucedido esta modificación. Entonces, por ejemplo, si hubo ahí un movimiento en el acta de asamblea y ya no tiene ese control o tiene más control o ya es una persona nueva o lo que sea, se tiene que actualizar dentro de los 15 días naturales a que esta modificación suceda. Y pues igual se tendrá que hacer todo el proceso y tenerlo ahí archivado para cuando la autoridad te lo solicite. Aquí les quería mostrar, como les dije, la resolución miscelánea fiscal te dice el cómo, ¿no? O sea, el cómo debes de tú cumplir con esa obligación, qué debe de contener tu expediente. Entonces, la resolución miscelánea fiscal nos pide de cada uno de los beneficiarios, aquí eso es importante volver a recalcar, que una persona jurídica puede tener un beneficiario, pero igual puede tener 5, o puede tener 10, o puede tener, dependiendo de las dimensiones
que tenga esta empresa, porque puede ser una empresa a nivel internacional y entonces eso te va a escalar a otras empresas, a otras instancias, y pues tendrás que hacer un expediente por cada beneficiario controlador detectado. Entonces, si tomas en cuenta que hay varios supuestos y las personas que están, ¿no?, dentro de las actas de asamblea incurren en uno o en varios, ahí es lo que va a determinar si vas a tener 1, 5, 10, 20, y por cada uno tienes que tener su expediente correctamente integrado, con información veraz y actualizado. Entonces, de cada una de esas personas nos están solicitando nombre y apellido del beneficiario controlador, su alias, lo que les decía, la fecha de nacimiento, el sexo, país de origen y nacionalidad, CURP o su equivalente, el país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales. Digamos que hasta ahí como que pues no hay tanto problema, entonces son datos que alguien pudiera sin problema proporcionar, pero después ya viene un poco la información sensible. Tipo y número de clave de identificación oficial, clave del RFC o número de identificación fiscal equivalente, pues recordemos que aquí en México sí se llama Registro Federal de Contribuyentes, pero pues en otros países tiene otra denominación, entonces bueno, el equivalente se tiene que poner ahí. El estado civil, o sea, si es casado, si es soltero, identificación de su cónyuge, régimen patrimonial, y en su caso, identificación de la concubina o concubinario. Aquí, y no nada más es como que me digas, ay, pues es que Luis Pérez está casado con Andrea Martínez, ¿no? No, o sea, también tienes que proporcionar la información del cónyuge. O sea, también tienes que proporcionar su identificación y pues en la identificación viene su domicilio y demás. Entonces, pues como ven, son datos sensibles que pues, o sea, ya no nada más es la información del beneficiario, sino de la esposa, el esposo o el cónyuge en su caso, plasmarlo ahí para que el SET esté enterado, ¿no? También conforme al régimen patrimonial, el régimen por el cual se casan en su caso, pues si esa persona sería susceptible de recibir también beneficios. Entonces, creo que ese es el motivo por el cual solicitan esta información. Si es correcta o incorrecta, no lo sé, pero es los requisitos actuales del SAT. Solicita también poner un dato de contacto, correo electrónico, números telefónicos, domicilio particular y además el domicilio fiscal. O sea, no basta con que digas, ay, bueno, pues ya te doy mi solo domicilio fiscal ahí de mi empresa, lo que sea. No, también el particular debe de estar ahí, actualizado obviamente. La relación, describir la relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o figura jurídica. El grado de participación que tiene en la persona moral. Que le permite ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición de un bien, servicio o efectuar una transacción. La descripción en la forma de que ejerce la participación o el control, y se tiene que decir si esta participación o control es directa o indirecta. Se tiene que señalar el número de acciones, partes sociales, participaciones, derechos equivalentes, serie, clase, valor nominal de dichas acciones en el capital de la persona moral. Se tiene que señalar el lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones, otros derechos equivalentes se encuentran depositados o en custodia. Se tiene que dar la fecha determinada a partir de la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador. También se deben de proporcionar los datos mencionados en todos los anteriores, todo lo que me he mencionado, respecto de quién o quiénes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral. Y en caso de que la persona moral, bueno, digamos, el poder no recaiga sobre un administrador único, sino sobre un consejo de administración, órgano equivalente, esta información se tiene que proporcionar por cada miembro del consejo. También se tiene que señalar la fecha en la que haya acontecido una modificación
a la participación o control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Y el tipo de modificación o participación de control que hubo. Esto me parece que se repite. Tipo de modificación. Bueno, aquí es importante que digamos, o sea, hasta ahí serían como los primeros requisitos que se deben de cumplir, pero sí, como les comentaba, a veces en las empresas, sobre todo internacionales, se van vinculando a otras empresas a nivel internacional y a otros beneficiarios que se encuentran a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa? Que pues que, o sea, eso respecto a los de aquí, pero si está detectado que hay una cadena de titularidad o de control, ¿no? A nivel internacional, entonces estos mismos requisitos se deben de ejercer respecto de las personas que se encuentren en el extranjero, ¿no? Siempre y cuando pues vengan de esta cadena de control de beneficiario controlador. Entonces, nuevamente aquí nos enfrentamos, incluso ya debo decir que pasó en la firma, con ese problema porque llegó de pronto una empresa con muchísimas empresas y pues la información que nos pedían de cada una de las personas pues eran de gente que se encontraba en la India, que se encontraba en China, que se encontraba en Japón, que se encontraba o sea, en una serie de países donde nos decían, es que va a ser muy difícil obtener esa información, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí en México puedes explicar el contexto y no pasa nada, pero en otros países hemos visto que en España les ha costado trabajo como entender un poco esta obligación y el por qué proporcionar tanta información. O sea, me lo han comentado, a mí me lo han comentado gente que dice, pero ¿por qué tengo que proporcionarte el nombre del cónyuge de el fulano de tal, ¿no? O sea, a lo mejor él no me lo va a querer decir, o si me lo dice, pero pues es información confidencial y a ti no te la puedo proporcionar. Entonces llega a ser todo un tema ahí debatible que por un lado tienes esa obligación con el SAT de cumplir y por otro lado tienes una serie de personas de otros países que no entienden el alcance de la obligación, el por qué ellos están obligados estando allá en sus respectivos países, por qué están obligados a proporcionarte esa información, llega a ser un poco complejo y desde mi punto de vista creo que el SAT no vislumbró eso, creo que nada más se quedó en como que, ay, sí, dame la información y todo, pero no vio toda la serie de dificultades que puede conllevar culturalmente, tan solo culturalmente, pues cómo sacas la información de la esposa del socio de no sé dónde, ¿no? O sea, es como complicado, pero bueno, es lo que nos están pidiendo aquí nuestras autoridades mexicanas. Eh, ok, pues como les comentaba, también al ser una obligación de carácter fiscal, su incumplimiento pues conlleva una sanción y la vez que no es cualquier sanción, sí son sanciones bastante elevadas por no tener, eh, por no cumplir con cualquiera de estas obligaciones que hemos comentado. Como les decía, el artículo 84M y 84N son los que establecen las infracciones relacionadas con el tema de beneficiario controlador. Entonces, por ejemplo, en caso de que se incurra en el cumplimiento de no obtener, no conservar o no presentar la información que te requiere el SAT dentro de los plazos establecidos, es decir, o sea, ni la tengo ni la presenté dentro de los 15 días que ya vimos, bueno, pues el SAT te puede imponer una multa que va del 1,5 millones a los 2 millones de pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de tu persona moral y, o sea, que pues que no hayas entregado esa información, ¿no? Entonces igual, pues imagínense si fuera de la multa de 1,5 millones y tienes 2 beneficiarios controladores, pues tu multa ya va a ser de 3 millones de pesos. Entonces son multas bastante altas, que es lo que ha preocupado mucho a los contribuyentes, que incluso podrán considerar
excesivas, pero pues desde mi punto de vista, pues es como la forma en que el SAT quiere obligarte a sí o sí tener esa información y a sí o sí proporcionarla. Igual, así que pasa si se me olvidó actualizar la información de los expedientes del beneficio controlador, pues igual el SAT te puede imponer una multa que va de los 800,000 pesos al 1,000,000 de pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. ¿Y qué pasa si presento mi información inexacta, incompleta, con errores y además el SAT se da cuenta? Bueno, pues igual te puede imponer una multa que va de los 500,000 pesos a los 800,000 pesos por cada beneficiario controlador. Entonces, de ahí que es importante mantener esas tres obligaciones, ¿no? O sea, de sí tenerlo, o sea, identificarlo, tener ahí el expediente, proporcionarlo si me lo solicitan dentro del plazo establecido, que si me está corriendo el plazo y resulta que no lo tengo por la razón que sea, pues solicitar mi prórroga para dentro de esa prórroga presentar, ahora sí que ya cumplir con esa obligación y además, pues que sea correcta la información y en caso de que haya una modificación, pues la tengo que actualizar y la tengo que tener lista para si un día me la solicitan, puede que la soliciten, puede que no, pero en caso de que incurran alguna de estos incumplimiento de alguna de estas obligaciones, pues ahí están las multas, ¿no? Y como les comento, es algo que está preocupando mucho a los contribuyentes, porque pues ya ven los montos y si se asustan y dicen, no, pues es que imagínate, o sea, si me cae una revisión o me llega una solicitud de esta y yo no la tengo, no está actualizado o lo que sea, pues ya empieza a generar cierto grado de preocupación para las empresas, ¿no? Y con justa razón. Pues bueno, básicamente hasta aquí llegaría el webinar de beneficiario controlador. Pues básicamente esto es lo que conlleva esta obligación, que les decía, pues proviene de una obligación a la que se suscribió México derivado de acuerdos internacionales y con la cual quiere realizar este intercambio de información fiscal que les digo ya existía, sin embargo, pues quizás no lo hacían tan en forma, pero ya tenía tiempo que ya existía, o sea, si Italia te pedía información fiscal de determinado contribuyente mexicano, pues las autoridades tenían la obligación de proporcionarle la información, a lo mejor no tan detallada como lo están solicitando ahora, pero sí tenían la obligación de decir, sí, mira, tal persona sí está realizando operaciones, no sé, simuladas, o tal persona sí recibió X millones de dólares de ingresos, no sé, o sea, sí tenían la obligación ya desde antes de reportarlo, pero bueno, quizás ahora ya lo hicieron más concreto y pues también en parte es hacer el trabajo de la autoridad, de decirte, ya te lo tengo desglosado, ya te digo quiénes son, los puedes identificar perfectamente, los puedes encontrar perfectamente porque tiene sus datos, su nombre, su alias, su RFC, su domicilio fiscal, el particular, sabes quién es su esposo, su cónyuge, etcétera. Entonces tienes como perfectamente cómo identificar a esas personas, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso consiste la obligación de beneficiario controlador, ahí el por qué, la importancia de tenerlo, de no perderlo de vista, de no perder de vista que forma parte de la contabilidad, que es una obligación sí o sí para las personas morales. Y pues eso sería todo de mi parte. Eh, pues no sé si tengan alguna duda, comentario. Me parece que no hay dudas. Espero que sí haya quedado claro, lo más claro posible, ya que como les comento, pues sí es pues si llega a ser un tema complejo, traté de desmenuzarlo lo más fácil, pero pues al final sí requiere su grado de complejidad, de análisis, para determinar quiénes son estas personas,
quiénes son los beneficiarios y pues con base en ya que se identifique quiénes son, es a quienes se les tiene que armar el expediente respectivo. Pues me parece que no hay dudas. Voy a pasar asistencia a mis compañeros de GIA. Por mi parte ya sería todo. Y nada, les pediría quedarse unos minutos para tomar la asistencia, por favor. Les agradezco por su atención. Que tengan buena tarde.